Jaque Martínez tenía lo que generosamente podríamos llamar una carrera. Si fueras de los que consideraban pasarse la fregona por una estación espacial 12 horas al día, una carrera, cosa que Jaque no era. Pero bueno, alguien tenía que evitar que los suelos de la Estación de Investigación Nuevo Horizonte se convirtieran en un peligro biológico. Y al parecer, ese alguien era él. Nuevo Horizonte fue el primer intento de la humanidad de jugar con los grandes de la sociedad galáctica. Imagina un laboratorio flotante del tamaño de Manhattan, repleto de las mentes más brillantes de docenas de especies, trabajando juntas para desentrañar los misterios del universo. Ahora imagina a Jaque Martínez armado con un limpiador de suelos de calidad industrial y el agotamiento existencial que se siente al darse cuenta de que tu vida alcanzó su máximo potencial en el instituto. La tripulación alienígena trataba a los humanos tan bien como cabría esperar. Estaba el Dr. Keelix, un centurion con más tentáculos que habilidades sociales, que le hablaba a Jaque como si le estuviera explicando física cuántica a un Golden Retriever. El comandante Vex, un ser cristalino del sector andoriano, dominaba el arte de menospreciar a la gente a pesar de no tener nariz. Y luego estaba el profesor Tyne, cuya especie había evolucionado más allá de la necesidad de cuerdas vocales, pero de alguna manera aún lograba sonar condescendiente a través de sus comunicaciones telepáticas. Humano Martínez, decía el doctor Keelik, agitando un tentáculo desdeñoso. Por favor, evite el equipo sensible. Sus funciones motoras primitivas son preocupantes. A Jaque le había dejado de importar el racismo casual alrededor del tercer mes. Es difícil ofenderse cuando se gana más dinero del que se había visto limpiando fluidos corporales alienígenas que desafiaban al menos 4 leyes de la física. Ese día en particular, Jaque disfrutaba de lo que parecía paz y tranquilidad en el armario de suministros de custodia cuando el sistema de alarma de la estación sufrió una crisis nerviosa. Luces rojas destellaron, sirenas aullaron, y en la distancia, pudo escuchar los tentáculos del Dr. Keelix golpeando el suelo en lo que Jaque había aprendido que era el equivalente centorino de correr gritando. Atención a todo el personal. La voz cristalina del comandante Vex crepitó por el intercomunicador. Hemos entrado en territorio Borak. Repito, estamos en espacio Borak. Todo el personal no esencial, puerto a zonas seguras designadas inmediatamente. Jaque hizo una pausa, con la taza de café a medio camino de sus labios. Borak. Había oído ese nombre susurrado en los pasillos de la estación como una especie de cuento del coco cósmico. Según el folclore galáctico, los Borak eran depredadores de la cima de los confines oscuros del espacio, tan aterradores que se sabía que civilizaciones enteras se habían reubicado en diferentes galaxias solo para evitarlos. Pero Jaque había oído mucho sobre muchas especies alienígenas, y la mayoría resultó tener miedo de su propia sombra. Justo la semana pasada, la supuesta raza guerrera, los Krogan, se reportaron enfermos porque uno de ellos vio una araña en el baño. Así que, en lugar de entrar en pánico como cualquier persona razonable, Jaque hizo lo que mejor sabía hacer. Se encogió de hombros, terminó su café y volvió a fregar. Alguien tendría que limpiar el desastre que los extraterrestres habían causado en pánico, y sin duda no iba a ser el Dr. Keelix. 20 minutos después, Jaque empujaba su carrito hacia el puente porque, al parecer, alguien había derramado lo que parecía gelatina morada por toda la cubierta de mando. Estaba a mitad de redactar mentalmente su carta de renuncia cuando toda la estación se estremeció como si la hubiera sacudido el dedo de un dios furioso. A través de la enorme ventana, se materializó una nave que hacía que el Nuevo Horizonte pareciera un juguete de baño. Era negra como el vacío entre las estrellas, cubierta de púas que parecían retorcerse y moverse, y aproximadamente del tamaño de una luna pequeña. Si la muerte hubiera decidido dedicarse al diseño de naves espaciales, esta habría sido su obra maestra. El puente se sumió en el caos. Los tentáculos del Dr. Kell realizaban una especie de danza interpretativa que Jaque estaba bastante seguro de que representaba puro terror. El comandante Vex, de alguna manera, se había vuelto aún más pálido y translúcido.
El profesor Time transmitía pánico telepático tan fuerte que Jake podía oírlo, lo cual era mucho decir, ya que se suponía que los humanos no eran telepáticos. Establezcan comunicación, logró graznar el comandante Vex. Usen los protocolos diplomáticos estándar. Apelen a su sentido de la razón y al beneficio mutuo. Jake dejó de fregar para ver el espectáculo. Esto tenía que ser bueno. La pantalla principal cobró vida. Y de repente, todos estaban viendo lo que solo podía describirse como una pesadilla con una excelente estructura ósea. La criatura que apareció era humanoide en el sentido más amplio posible. Medía casi 2,5 metros de altura, con una piel de obsidiana que parecía absorber la luz. Su rostro tenía ángulos agudos y una gracia depredadora, con ojos como brasas ardientes y dientes que pertenecían a la boca de un tiburón. Llevaba una armadura que parecía forjada con los huesos de sus enemigos. Y Jake tuvo la clara impresión de que probablemente así había sido. «Saludos, poderoso Borak», comenzó el comandante Vex, con la voz apenas temblorosa. «Soy el comandante Vex del Consorcio de Investigación Galáctica. Venimos en paz, buscando conocimiento y entendimiento entre nuestros pueblos». La mirada ardiente de la criatura recorrió el puente, despidiendo a cada alienígena con el desprecio casual que suele reservarse para pisar hormigas. Entonces sus ojos se posaron en Jake, quien aún sostenía su trapeador, preguntándose si la gelatina morada se mancharía. Por un instante que se prolongó hasta la eternidad, se miraron fijamente. Jake parpadeó. La aterradora demonio espacial también parpadeó. Entonces sonrió, lo que, de alguna manera, la hizo aún más aterradora. «Soy Sara la Destructora, reina de la séptima flota, la ruina de 1000 mundos», dijo, con una voz como terciopelo envuelto en una motosierra. «Y tú», señaló directamente a Jake, «eres interesante». Todos los alienígenas del puente se giraron para mirar a Jake con expresiones que iban desde la confusión hasta el horror absoluto. Jake miró a su alrededor. Se dio cuenta de que todos lo miraban e hizo lo que le salió de forma natural. Dijo. «Hola». El comandante Vex emitió un sonido como el de un cristal al romperse lentamente. Los tentáculos del Dr. Kell se aflojaron por completo, y Sara la Destructora, terror de la galaxia, echó la cabeza hacia atrás y rió como si Jake acabara de contar el chiste más gracioso del universo. «Fascinante», ronroneó Sara, acercándose a la pantalla. «Tu especie no muestra miedo, ni posturas de sumisión, ni intentos desesperados de apaciguamiento». Hizo un gesto desdeñoso hacia los demás alienígenas. A diferencia de estos temblorosos especímenes, el Dr. Kellix intentó salvar la situación con la desesperación académica que se requiere. Que Jake reconoció de todos los proyectos grupales universitarios en los que se había visto obligado a participar. «Su magnificencia, por favor, comprenda que los humanos son una especie primitiva. Carecen de la capacidad cognitiva para comprender adecuadamente el peligro. Sus cerebros son esencialmente sofisticadas computadoras de mono». Jake dejó de fregar para considerarlo. «Oye, eso no está del todo mal». La sonrisa de Sara se ensanchó, mostrando más dientes de los que legalmente se permiten en una boca. «Primitivo, ¿dices? Sin embargo, este muestra más agallas que toda tu civilización avanzada». Se inclinó hacia adelante, con la mirada ardiente fija en Jake. «Dime, humano, ¿cuál es tu designación?» «Jake», dijo, y luego recordó que técnicamente representaba a su especie o lo que sea. «Jake Martínez, limpio cosas». «Jake Martínez, que limpia cosas», repitió como si saboreara las palabras. «¿Y tú qué limpias?» Jake señaló alrededor del puente con su fregona. «Principalmente fluidos corporales extraterrestres y alguna que otra crisis existencial. Suelen tener muchas fugas cuando tienen miedo». La voz telepática del profesor Time crepitó de pánico. «No comprende la gravedad de la situación. Los humanos son conocidos por su ignorancia de las jerarquías cósmicas». «Ignorancia», dijo Sar con humor.
¿O una superioridad tan absoluta que no ven la necesidad de reconocer a seres inferiores? Inclinó la cabeza, estudiando a Jake como si fuera un espécimen particularmente interesante. Su gente debe ser cazadora excepcional para generar tanta confianza. Jake pensó en su última expedición de caza, que había consistido en intentar atrapar un ratón en su apartamento con una caja de cartón y un rastro de galletas de queso. Sí, somos prácticamente imparables. El comandante Vex hacía gestos con las manos cada vez más desesperados a espaldas de Jake, aparentemente intentando comunicar algo urgente mediante danza interpretativa. Jake lo ignoró. Tenía pisos que limpiar y un turno que terminaba en 6 horas. La diplomacia galáctica no entraba en su descripción de trabajo, y francamente, estaba bastante seguro de que su sindicato no la cubriría de todos modos. Sus compañeros parecían angustiados, observó Sara con diversión. ¿No aprueban su exhibición casual de dominio? Siempre son así, dijo Jake. Creo que es una cuestión cultural. Se alteran mucho por cosas que no importan. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que solía preceder a la iluminación o al apocalipsis. Todos los alienígenas en el puente miraban a Jake con expresiones que sugerían que estaban presenciando el nacimiento de un nuevo orden galáctico o el fin de la civilización tal como la conocían. Sara, la destructora, reina de la séptima flota, la perdición de los 1000 mundos, juntó las manos como una niña encantada. ¡Qué refrescante! Tu especie desestima la política galáctica como algo inapropiado. ¡Qué maravillosamente arrogante! Hizo una pausa, su mirada ardiente se intensificó. Creo que me gustan los humanos. Lo que siguió solo podría describirse como el ritual de cortejo más incómodo de la galaxia. Si eras el tipo de persona que consideraba recibir cabezas cortadas un gesto romántico, como aparentemente lo era Sara. El primer regalo llegó 3 horas después de su contacto inicial. Jake estaba en medio de su hora de almuerzo disfrutando de un sándwich de mantequilla de cacahuete y reflexionando sobre si tendría suficientes días de vacaciones para fingir su propia muerte cuando el comandante Vex irrumpió en la cafetería con el aspecto de alguien que le había dicho que Santa Claus era real y que venía a matarlo. Martínez, jadeó Vex. Su forma cristalina parpadeaba con patrones de estrés. La reina Vortak te ha enviado un regalo. Jake levantó la vista de su sándwich. Oh, genial. ¿Es dinero? Porque, sinceramente, es el único regalo que necesito ahora mismo. Lo que llegó por rayo de teletransportación no era dinero. Era un contenedor metálico del tamaño de una caja de zapatos, que emanaba un frío que te estremecía el alma. Cuando el campo de contención se disolvió, reveló 3 cabezas perfectamente conservadas, cada una perteneciente a una especie alienígena diferente, dispuestas como una especie de cesta de fruta de Makov. Felicidades, comenzaba el mensaje holográfico de Sara, con una voz ronroneante de satisfacción. He eliminado a tus enemigos. El esclavista creón que insultó a tu especie. El comerciante centurano que cobró de más por los suministros de tu estación. Y el diplomático variano que sugirió que los humanos solo eran aptos para el trabajo manual. Su imagen esbozó esa aterradora sonrisa. Confío en que mi destreza como cazador te parezca adecuada. Jake miró las cabezas. La de Creón le resultaba familiar. ¿No se le había colado ese tipo en la cola de la cafetería la semana pasada? Y el comerciante centorino sin duda había estado robando créditos de los contratos de suministro. En cuanto al diplomático valderiano, bueno, Jake ni siquiera sabía de su existencia, pero al parecer tenía opiniones sobre las capacidades humanas. Vaya, dijo Jake, pinchando su sándwich. Ni siquiera sabía que tenía enemigos. La verdad es que me alegra saber que alguien me cuida. La comandante Vex hizo un ruido como de cristales rotos. Bien, bien. Acaba de cometer 3 asesinatos interestelares como muestra de cortejo. O sea, fueron unos imbéciles. Jake se encogió de hombros. Sobre todo el de la cafetería. Y ahora ya no tengo que lidiar con ellos. Es como atención al cliente, pero con más desmembramiento.
El segundo regalo llegó al día siguiente, durante el turno matutino de Jake. Esta vez, era una enorme formación de cristal que aparentemente había sido arrancada del núcleo de una estrella moribunda, aún brillando con un calor residual que probablemente podría alimentar una pequeña ciudad. La nota de entrega simplemente decía, algo hermoso para alguien hermoso. Jake levantó la nota a contraluz, entrecerrando los ojos ante la elegante escritura. Cree que soy hermoso. ¡Qué tierno! La doctora Caix, que había estado acurrucada tras una consola de control, dejó escapar un sonido ahogado. ¿Dulce? Destruyó un sistema solar entero para conseguirte ese cristal. 3.000 millones de vidas inocentes. Bueno, sí, pero mira, dijo Jake, admirando cómo el cristal captaba la luz artificial de la estación. No se puede encontrar este tipo de artesanía en K-Jewels. Y 3.000 millones es una cifra inventada. En fin, ustedes, los extraterrestres, siempre exageran. Al tercer día, la noticia de la alianza bicumana se había extendido por la galaxia más rápido que un virus informático. En una convención de Windows 95, el Consejo Galáctico había convocado 17 sesiones de emergencia. 6 especies se habían rendido preventivamente a la Tierra, y la bolsa de valores intergaláctica se había desplomado cuando empezaron a correr rumores de que los humanos eran, en secreto, los depredadores máximos de la galaxia. El tercer regalo fue quizás el más revelador. Sara apareció por holograma en medio del turno de Jake. Esta vez llevaba lo que parecía una armadura de batalla formal decorada con huesos de criaturas que Jake no reconoció y, francamente, no quería reconocer. Mi querido Jake Martínez, el que limpia, empezó, y Jake tuvo que admitir que empezaba a gustarle como sonaba eso cuando lo dijo. He preparado una demostración de mi valía como compañera. Mira, el holograma se expandió para mostrar la ventana donde la nave insignia de Cira se encontraba enfrascada en lo que solo podría describirse como una danza interpretativa de destrucción. Su nave desmantelaba sistemáticamente un campo de asteroides, no con armas, sino con lo que parecía ser algún tipo de manipulación gravitacional que convertía rocas espaciales en arte abstracto. He remodelado la materia misma para deletrear tu nombre por todo el cosmos, anunció Sara con orgullo. Efectivamente, el campo de escombros ahora decía claramente, Jake en letras aproximadamente del tamaño de Manhattan. Hazle saber a la galaxia que Sara la Destructora ha elegido a su pareja. Jake observaba la pantalla con la clase de apreciación distante que suele reservarse para los espectáculos de fuegos artificiales particularmente impresionantes. La verdad es que mola bastante. ¿Cuánto tardó? 14 horas de manipulación continua de la realidad, respondió Sara. Y Jake pudo percibir el orgullo en su voz. No he dormido desde que nos conocimos. Probablemente deberías descansar un poco, dijo Jake. La falta de sueño te pone de mal humor. Créeme, trabajo doble turno. El hecho de que Jake Martínez, ingeniero de custodia y filósofo a tiempo parcial de la insatisfacción laboral, acabara de dar consejos de salud con indiferencia al ser más temido de la galaxia, no pasó desapercibido para la tripulación del puente, que ahora estaba acurrucada en un rincón como esperando a que la realidad recordara cómo debía funcionar. Lo que sucedió a continuación solo podría describirse como el caso más rápido de confusión de identidad en la historia galáctica, suponiendo que fueran lo suficientemente generosos como para llamarlo confusión de identidad y no el fallo más catastrófico de recopilación de inteligencia desde que los ceprianos intentaron invadir un agujero negro. La noticia se extendió por las redes de comunicación hiperespaciales como un reguero de pólvora por un bosque árido e inflamable. En 6 horas, todos los principales medios de comunicación de la galaxia publicaban el mismo titular. Los depredadores ápices se inclinan ante el misterioso Señor Supremo Humano. Las imágenes que acompañaban la noticia mostraban a Sara, la Destructora, el terror del cosmos, haciendo prácticamente de todo menos darse la vuelta y pedir caricias en la barriga, mientras Jake permanecía allí de pie con la mirada de que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar.
La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se transmitió en vivo a través de 17 sistemas estelares diferentes, y Jake tuvo que admitir que fue mejor entretenimiento que la mayoría de los programas que veía en su tableta durante los descansos. El canciller Vexar de la Federación Arcturiana vibraba de pánico al dirigirse a la asamblea. «Compañeros», comenzó Vexar, sus tres cabezas hablando al unísono para lograr el máximo efecto dramático. «Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Los Borg, que han aterrorizado nuestra galaxia durante milenios, se han sometido a lo que solo puede describirse como un depredador alfa humano». Jake, que observaba desde la plataforma de observación de la estación mientras comía las sobras de pizza, casi se atraganta con su pepperoni. «Depredador alfa. Apenas puedo lavar la ropa los fines de semana. Pero el daño ya estaba hecho». La grabación de la conversación informal de Jake con Sara había sido analizada por los mejores psicólogos senos de la galaxia, estrategas militares y ese tipo que afirmaba comprender el comportamiento humano porque había visto sus películas. Su conclusión fue tan unánime como completamente errónea. El profesor Kate, del Instituto Vegano de Estudios Galácticos, había preparado una presentación exhaustiva que Jake tuvo que admitir que era impresionantemente errónea en todos los sentidos. Observen la total falta de sumisión del humano ante una muerte segura, explicó Kate a la horrorizada asamblea. Esto indica un depredador tan superior que ni siquiera reconoce a los Borak como una amenaza. Observen cómo descarta la política galáctica como algo sin importancia. Es la arrogancia despreocupada de una especie que considera irrelevantes a todas las demás civilizaciones. La presentación continuó con interpretaciones cada vez más ridículas del comportamiento de Jake. Su trapeador era claramente un arma ceremonial. Su uniforme de conserje era, obviamente, una guerra psicológica diseñada para parecer inofensiva. Su wig casual fue interpretado como una muestra de dominio tan sutil que solo podía provenir de una especie que había evolucionado más allá de la necesidad de un tacto intimidatorio obvio. Lo más aterrador de todo, continuó Kate, bajando la voz hasta convertirse en un susurro que de alguna manera logró filtrarse por el sistema de audio. Observen cómo el humano se refiere a limpiar fluidos corporales alienígenas. Esto sugiere que ya están familiarizados con el desmantelamiento de otras especies, posiblemente para su sustento o para la recolección de trofeos. Jake hizo una pausa. Bueno, técnicamente me pagan por limpiar lo que dejan, así que no está del todo mal. El verdadero pánico comenzó cuando empezaron a llegar los cargamentos de tributos. La República Centurión envió una bodega llena de sus mejores obras de arte y una disculpa formal por cualquier desaire involuntario al dominio humano. La Confederación de Comercio Regaliana ofreció derechos mineros exclusivos para 3 sistemas solares y una sincera súplica de clemencia. El colectivo andromedano simplemente envió un mensaje de una sola palabra. Lo siento. La Tierra, mientras tanto, estaba de enhorabuena. El gobierno planetario había pasado de ser una especie menor con derecho a voto limitado a misteriosos señores galácticos en tan solo una semana. La presidenta Martínez, a quien Jake no conocía, daba conferencias de prensa diarias donde intentaba parecer seria y diplomática, mientras luchaba contra las ganas de reírse de toda la situación. Apreciamos el nuevo respeto de la galaxia por la humanidad, anunció la presidenta Martínez al cuerpo de prensa de Interstellar. Sin embargo, queremos asegurar a todas las especies que la Tierra mantiene su compromiso con la coexistencia pacífica y el entendimiento mutuo. Esta declaración fue interpretada de inmediato como una sutil amenaza por la Agencia de Inteligencia Galáctica, que señaló que la coexistencia pacífica podía fácilmente ser un código para decir, no te exterminaremos si te portas bien. La frase, comprensión mutua, fue considerada particularmente siniestra, sugiriendo que los humanos esperaban que otras especies comprendieran su superioridad sin necesidad de declararla explícitamente. De vuelta en el Nuevo Horizonte, Jake se había convertido en una especie de celebridad. Los tripulantes alienígenas que antes lo trataban como si fuera un mueble móvil ahora se apresuraban a apartarse de su camino en los pasillos.
El doctor Keelix había empezado a dejar pequeñas ofrendas de frutas exóticas fuera del armario del conserje. El comandante Vex había requisado un uniforme nuevo para Jake que se parecía sospechosamente a un uniforme militar, con medallas incluidas que Jake estaba bastante seguro de no haber ganado. No entiendo qué pasa, se confió Jake a su reflejo en el espejo del baño durante su descanso de la tarde. Ayer no era nadie. Hoy, al parecer, soy el gobernante secreto de la humanidad y todos actúan como si fuera a comérmelos. Su reflejo, al ser un reflejo, no le ofreció ningún consejo útil. Probablemente era lo mejor, porque si hubiera empezado a responderle, Jake habría tenido que añadir un posible colapso mental a su creciente lista de preocupaciones laborales. La gota que colmó el vaso fue cuando el Consejo Galáctico solicitó formalmente que la Tierra estableciera un protectorado humano sobre las rutas comerciales de la galaxia, básicamente pidiendo a la humanidad que se convirtiera en la policía cósmica. El mensaje fue entregado por un diplomático arcturiano tembloroso que no dejaba de referirse a Jake como su aterradora excelencia y parecía esperar ser devorado en cualquier momento. Jake leyó el documento oficial mientras comía un sándwich de jamón, deteniéndose de vez en cuando para limpiar la mostaza del pergamino. Bueno, déjame aclarar esto, le dijo al diplomático, que sudaba lo que parecía cristal líquido. ¿Quieres que los humanos estén a cargo de todos porque le dije a Sara que debería dormir un poco? El diplomático asintió con tanta fuerza que Jake se preocupó por el daño estructural en su cuello. Su dominio casual sobre las especies depredadoras de la cúspide demuestra claramente la posición superior de la humanidad en la jerarquía cósmica. Humildemente solicitamos su benevolente supervisión. Jai reflexionó sobre esto mientras daba otro mordisco a su sándwich. Por un lado, parecía mucho papeleo. Por otro, probablemente le subirían el sueldo, y sus préstamos estudiantiles no se iban a pagar solos. 3 meses después, Jake Martínez se encontraba sentado en lo que solía ser la Cámara Suprema del Consejo Galáctico, que había sido redecorada a toda prisa con lo que el diseñador de interiores había llamado el estilo de un superdepredador humano. Al parecer, esto significaba un montón de accesorios cromados de cuero negro y carteles motivacionales que decían cosas como aguanta, con fotos de gatos colgando de las ramas de los árboles. Jake había pedido específicamente los carteles de gatos porque le parecían graciosos, lo que los extraterrestres interpretaron como una guerra psicológica contra especies con instintos de presa innatos. La transformación había sido sorprendentemente rápida. En el momento en que Jake se encogió de hombros y dijo, sí, claro, da igual, a la petición del Consejo Galáctico de Supervisión Humana, prácticamente todas las especies de la galaxia se habían dado por vencidas y empezaron a pedir caricias en la barriga. Fue como ver una versión a escala cósmica de ese documental sobre la naturaleza donde todas las cebras de repente deciden que el león parece amigable. El gobierno de la Tierra inicialmente intentó protestar contra el acuerdo, argumentando que Jake Martínez era solo un conserje y que definitivamente no estaba calificado para dirigir una civilización galáctica. Esta objeción fue rápidamente retirada cuando el colectivo andromedano ofreció pagar toda la deuda nacional de la Tierra a cambio de la continua indiferencia benévola de Jake hacia su existencia. Señor Martínez, dijo el canciller Bexar, moviendo nerviosamente sus 3 cabezas mientras se acercaba al nuevo escritorio de Jake, que en realidad era solo su viejo carrito de conserje con un mantel carísimo encima. Tenemos 17 especies que solicitan permiso para seguir existiendo. 43 disputas comerciales que requieren su infinita sabiduría, y el regio embajador sigue esperando en el vestíbulo. Lleva allí 6 horas. Jake levantó la vista de su tableta, donde había estado viendo videos de perros en patineta. Dígale que lo atenderá después de comer. ¿Y alguien puede explicarme de nuevo por qué todos creen que estoy al mando? Porque estoy bastante seguro de que nunca solicité este trabajo. Lo cierto era que Jake había desistido de intentar corregir el malentendido en algún momento, más o menos cuando Sara trasladó oficialmente su nave insignia a la órbita terrestre y empezó a llamarse reina consorte del Imperio Humano. Se había instalado en un palacio construido a toda prisa que parecía un castillo medieval,
Tuvo un bebé con la portada de un álbum de death metal y se pasaba la mayor parte del tiempo enviándole a Jake regalos cada vez más elaborados que sugerían que o bien no entendía la cultura humana o bien tenía el sentido del humor más retorcido de la galaxia. El regalo de ayer había sido una luna de verdad, cuidadosamente reubicada desde un sistema solar lejano y colocada en órbita alrededor de la Tierra como muestra de afecto. El caos resultante del título había inundado media Florida, pero Jake tuvo que admitir que se veía bastante bien de noche. El embajador regeliano está aquí por la disputa por los derechos mineros, explicó el comandante Vex, consultando su tableta cristalina. Al parecer, ha habido un conflicto por los territorios del cinturón de asteroides en el borde exterior, y ambos bandos quieren tu decisión. Jake reflexionó sobre esto mientras abría su almuerzo, que era el mismo sándwich de mantequilla de cacahuete que llevaba 3 meses comiendo porque nadie se había molestado en actualizar su plan de comidas. ¿Qué sé yo de minería de asteroides? Limpio suelos. Mi especialidad es quitar manchas, y ocasionalmente, destapar inodoros espaciales. Tu aterradora excelencia reside en la modestia, intervino el Dr. Kykes, con los tentáculos temblando ante lo que Jake, según había aprendido, era el equivalente centurano a la risa nerviosa. Claramente, tu despreocupación por las complejas leyes interestelares demuestra una comprensión superior que trasciende los marcos legales tradicionales. Acabo de decir literalmente que no sé nada de minería de asteroides. Exactamente, exclamó de Calix. ¡Qué sabiduría tan profunda! Ves a través de la ilusión de complejidad la simple verdad subyacente. En realidad, los humanos operamos a un nivel que escapa a nuestra comprensión. Jake se frotó las sienes, sintiendo el familiar inicio de lo que había empezado a llamar su dolor de cabeza existencial diario. Esta era su vida ahora. Todo lo que decía se interpretaba como una estrategia brillante o una aterradora guerra psicológica. Cuando mencionó que extrañaba su antiguo apartamento, 3 especies se ofrecieron de inmediato a reubicar ciudades enteras para recrear su situación vital. Cuando se quejó del café en la cafetería de la estación espacial, la República Centurana envió a sus mejores científicos agrícolas para desarrollar una nueva mezcla específicamente para su paladar. Lo peor era que estaba funcionando. Las tasas de criminalidad galáctica habían caído a mínimos históricos porque nadie quería arriesgarse a molestar a los amos humanos. Los conflictos interespecies se resolvían mediante negociaciones educadas porque todos estaban aterrorizados de lo que pudiera suceder si molestaban a Jake con disputas insignificantes. La economía estaba en auge porque todas las especies intentaban desesperadamente demostrar su utilidad a la humanidad. Señor, aventuró el comandante Vex con cuidado. También está el asunto de su próxima ceremonia de boda. Jake casi se atraganta con su sándwich. ¿Qué ahora? La boda real, aclaró Vex. La reina Sara la ha estado planeando durante semanas. Ha invitado a representantes de todas las civilizaciones importantes. La ceremonia está programada para el próximo martes en la Catedral del Dominio Eterno que ella mandó construir en la cara oculta de la luna. La cara oculta de nuestra luna, la que actualmente causa tsunamis. La misma. Pensó que sería romántico. Jake miró por la ventana hacia la Tierra, donde podía ver los efectos de tener 2 lunas que causaban estragos en los patrones climáticos y las corrientes oceánicas. En algún lugar allá abajo, los meteorólogos sufrían crisis nerviosas intentando predecir las mareas, y los biólogos marinos escribían artículos muy confusos sobre el comportamiento de los peces. Esto es una locura, murmuró Jake. Nunca le propuse matrimonio. Ni siquiera tuve una cita con ella. Lo más romántico que he hecho es decirle que durmiera un poco, lo que interpretó como una orden para construir un nido compartido para su futura descendencia, añadió el Dr. Kykes amablemente. La Catedral del Dominio Eterno ha sido diseñada para satisfacer las necesidades reproductivas tanto de los humanos como de los Vorax. No quiero ni saber qué significa eso. A Jake no se le escapó la ironía de que, de alguna manera, se hubiera topado con la conquista accidental más exitosa de la historia galáctica.
La humanidad había pasado de ser los conserjes de la galaxia a sus emperadores no oficiales. Todo porque Jaque Martínez estaba demasiado cansado y mal pagado para apreciar adecuadamente el horror cósmico cuando se presentó. Su tableta sonó con otro mensaje del presidente de la Tierra, quien había estado enviando actualizaciones cada vez más frenéticas sobre el nuevo estatus de la humanidad como amos galácticos. El último mensaje decía: Jaque, la ONU quiere darte una medalla. Además, 3 especies más se acaban de rendir ante nosotros preventivamente. Por favor, avísanos sobre cómo proceder. Además, tu madre llamó. Quiere saber si comes suficientes verduras. Jaque miró a su alrededor en la Cámara Suprema, a los alienígenas que seguían pendientes de cada palabra como si fuera a revelar los secretos del universo. A los informes sobre el estallido de la paz galáctica porque todos estaban demasiado asustados para luchar. A las invitaciones de boda para una ceremonia a la que nunca había accedido, con una mujer que probablemente podría levantar una estrella de batalla en press de banca. Pensó en su antigua vida, fregando pisos, quejándose de las horas extras y preguntándose si alguna vez llegaría a ser alguien importante. Luego se encogió de hombros, terminó su sándwich y volvió a dirigir la galaxia sin querer. Dile al embajador regio que lo veo en 20 minutos, dijo Jaque. Y que alguien me encuentre una silla mejor. Esta chirría cuando me recuesto. Y al parecer, ese sonido hace que los arcturianos piensen que me estoy preparando para devorar sus almas de inmediato. Su aterradora excelencia, respondió el comandante Vex. Y deja de llamarme así. Me llamo Jaque. Por supuesto, el supremo Jaque, el que limpia. Jaque suspiró y abrió otro video de perros en patinetas. Había aprendido que algunas batallas simplemente no merecían la pena. Además, su hora de almuerzo casi terminaba, y en algún lugar de la galaxia, probablemente había pisos que necesitaban fregar. Después de todo, alguien tenía que mantener el universo.